no van a estar drogados si es que consumen marihuana medicinal. El Estado no tiene por qué decirme a mí qué hago con mi cuerpo y qué consumo y qué no consumo. Las personas continúan consumiendo marihuana porque el mercado negro existe. Bienvenidos a Contracorriente, yo soy Ariana Lira y hoy día vamos a hablar de marihuana. ¿Por qué? Porque se ha aprobado en el Congreso, como muchos ya saben, el uso del cannabis medicinal. Ahora, ¿qué es la marihuana medicinal? La planta de cannabis tiene alrededor de 100 componentes y los más importantes son el tetrahidrocannabinol, o conocido como THC, y el cannabidiol o CBD. El THC es el componente psicoactivo de la planta, o sea, lo que usas cuando quieres usar la planta del cannabis de manera recreativa. Digamos, cuando te fumas un troncho, estás consumiendo el componente psicoactivo que es el THC. El CBD, en cambio, no tiene efectos psicoactivos, es decir, no te pone stone. Por el contrario, este componente tiene un alto nivel terapéutico porque tiene efectos analgésicos, neuroprotectores y antiinflamatorios. Entonces, para que la marihuana tenga un uso medicinal, la planta tiene que pasar por un proceso en el que se separa el THC, que es el componente psicoactivo, y se aísla el CBD, que es el que tiene un componente para uso medicinal. Y así el CBD queda en forma de aceite que al final es consumido en gotas por los pacientes que lo necesitan. Entonces, no. Tu hijo, tu abuelito, tu abuelita, tu mamá, tu papá, tú no van a estar stone y no van a estar drogados si es que consumen marihuana medicinal. Ahora, ¿para qué sirve el cannabis medicinal? Este tipo de cannabis se usa para aliviar los síntomas de enfermedades crónicas, como por ejemplo el Alzheimer, como por ejemplo la esclerosis múltiple, para tratar también los efectos secundarios causados por la quimioterapia en pacientes de cáncer y para la epilepsia refractaria. Esto de la epilepsia refractaria, por ejemplo, es muy curioso. Se da en casos de personas que sufren epilepsia y que han tratado ya todos los fármacos posibles, pero estos ya no les hacen efecto. Entonces, por ejemplo, un niño que sufre de epilepsia refractaria puede tener de 20 a 30 crisis epilépticas por día, y esto se puede paliar y se puede aliviar mediante el uso del aceite del cannabis medicinal. Pero ojo, debe quedar claro que el cannabis medicinal no cura estas enfermedades. Estas son enfermedades crónicas. Lo que hace es alivia los dolores, alivia los síntomas que traen estos problemas y que con otros fármacos no se han podido paliar. Entonces, ¿qué es lo que se ha aprobado con esta ley? En primer lugar, la producción de marihuana. Pero ojo, esto no significa que tú vas a poder producir tu marihuana o que tú vas a poder tener tu plantita en tu casa. De hecho, lo que dice el proyecto de ley que fue aprobado es que el Estado debe entregar una licencia que se le va a dar únicamente a laboratorios químico-farmacéuticos, que además van a estar monitoreados constantemente por el Estado, al Instituto Nacional de Salud, a universidades que cuenten con los certificados y a laboratorios necesarios y a ciertos hospitales o clínicas. Además, no será punible, o sea, no te van a meter preso por tener productos derivados de la marihuana con fines medicinales en la cantidad que sea necesaria para tu tratamiento. Por otro lado, va a haber un registro de pacientes en el que se señale la información de la enfermedad que tiene el paciente, el médico tratante, la dosis y la frecuencia del tratamiento del paciente. Y por último, se ha aprobado también la importación y comercialización de productos derivados del cannabis. Y esta importación sin aranceles. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se pueda adquirir a bajos costos para que las personas necesitadas puedan tenerlo a un precio razonable hasta que se empiece a producir en el país. Ahora vamos a hablar de la marihuana no medicinal. Porque en contra de lo que muchos creen, en realidad el consumo de marihuana recreativa no está prohibido. El artículo 299 del Código Penal permite la posesión de 8 gramos de marihuana para el consumo propio e inmediato, siempre y cuando no se excedan, como ya dijimos, los 8 gramos de marihuana o 2 gramos de sus derivados. ¿Qué pasa? Que si tienes más de 8 gramos, la ley presume que eres un microcomercializador, así no lo seas, y por eso puedes ir preso de 3 a 7 años.
Y si tienes más de 100 gramos, la ley asume que estás incurriendo en tráfico ilícito de drogas, delito por el cual se te puede sancionar con hasta 25 años de cárcel, dependiendo de ciertas circunstancias, como si la has vendido a menores, si es que la has vendido en un colegio, si es que tienes una profesión vinculada a la salud, entre otras. Pero el hecho de que tengas 8 gramos o menos para tu consumo personal no quiere decir que si estés en la calle un policía no te vaya a detener. De hecho, en la práctica sí te detienen, sí te llevan a la comisaría, incluso en muchos casos te siembran. Y es por eso que siempre recomiendo tener un código penal contigo en el carro, en tu bicicleta, en tu cartera, y acordarte que de ninguna manera te puede detener o revisar un policía sin una orden escrita de un juez o sin un fiscal presente. Ahora, lo que sí es ilegal es vender o cultivar la marihuana. Entonces, no puedes tener una planta de marihuana así sea de menos de 8 gramos en tu casa. ¿Por qué? Porque el artículo 296 del Código Penal te castiga con una pena de cárcel de 8 a 15 años a quien comercializa, siembra o cultiva plantas de marihuana. Ahora, ¿por qué yo creo, y esta es una opinión personal, que se debería legalizar el uso recreativo de la marihuana y su comercialización en cualquiera de sus formas? Primero, porque personalmente creo que el Estado no tiene por qué decirme a mí qué hago con mi cuerpo y qué consumo y qué no consumo. Si el Estado está tan preocupado en qué cosa me hace daño, entonces también tendría que decirme cuánto azúcar puedo consumir, cuántos McDonald's debo comer, cuántos rones me puedo tomar, pero no lo hace. Entonces, si es que yo no le estoy haciendo daño a nadie fumando un troncho de marihuana, el Estado no debería decirte si es que puedes consumir más de 8 gramos o no. Pero si no están de acuerdo con mi apreciación personal de la libertad, entonces podemos ir con argumentos económicos que muestran que la legalización de la marihuana incluso puede ser beneficiosa. En primer lugar, tenemos que entender que el hecho de que prohibamos algo no significa que esa prohibición va a funcionar o va a solucionar un problema. Si lo que tú quieres es combatir algo, combatir una conducta, tienes que asegurarte que la prohibición sea el camino correcto para que puedas hacerlo. Si la prohibición no funciona, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y es que una cosa es que no estemos de acuerdo con el consumo de la marihuana y otra bien distinta es que prohibiéndolo vayamos a solucionar el problema. Por poner un ejemplo, desde que en 1998 la ONU lanzó la campaña Un Mundo Sin Drogas, el consumo de drogas ilegales no disminuyó, sino que se incrementó considerablemente, especialmente el consumo de la marihuana. ¿Se acuerdan además de la novela El Gran Gatsby? ¿De dónde sacaba toda su fortuna el personaje principal? Del contrabando de alcohol que estaba prohibido en los años 20 en los Estados Unidos. Esta famosa ley seca gringa fue un desastre. ¿Por qué? Porque lejos de acabar con la producción y el consumo de alcohol, este siguió existiendo pero con mafias y delincuencia atroz por detrás. ¿Le suena Al Capone? Ese es el resultado de la prohibición. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando prohíbes un producto no lo eliminas del mercado, sino que creas un mercado negro paralelo, informal, que es como pasa con la comercialización de la marihuana, que es ilegal. Y este mercado informal tiene efectos secundarios dañinos que no se dan en un mercado formal. En primer lugar, se aumenta la violencia. ¿Por qué? Porque si hay un problema o una controversia que tenga que ver con un mercado que es ilegal, no se puede acudir a la policía, no se puede acudir a los jueces, entonces estos conflictos se solucionan de manera violenta, se solucionan mediante mafias y eso aumenta también la criminalidad. En segundo lugar, las drogas tienen menor calidad. ¿Por qué? Porque como el mercado es informal, este no tiene un control de calidad estatal y por lo tanto la droga es más nociva y uno ya no sabe qué es lo que está consumiendo y esto genera más daños para la salud. Entonces, si lo que nos importa tanto es la salud y ya sabemos que las personas continúan consumiendo marihuana porque el mercado negro existe y no es una fantasía, mejor sería que puedan consumir droga de mejor calidad, como ocurre en los países donde el uso recreacional de la marihuana está permitido y existe un control de calidad. Esto, por ejemplo, es lo que pasaba durante la prohibición del alcohol en los Estados Unidos en los años 20.
¿no? Todo el mundo seguía consumiendo alcohol, pero consumía un alcohol que era una porquería bastante más dañina para la salud del que consumimos ahora de manera legal. Y por último, cuando existe un mercado negro, hay menos impuestos. ¿Por qué? Porque de un mercado informal simplemente no se recaudan impuestos. En cambio, por ejemplo, nosotros, en nuestro país, donde las bebidas alcohólicas son legales, recaudamos impuestos de las bebidas alcohólicas y así podríamos también recaudar impuestos de un mercado que actualmente existe, pero como es informal pasa por debajo de la alfombra y no le da ni un sol a las arcas del Estado. No sé si se acuerdan cuando durante el debate del proyecto de ley en la Comisión de Salud, el congresista Bienvenido Ramírez dijo que este proyecto de ley tenía la intención de usar la propuesta como fachada para abrirle las puertas al narcotráfico. Señor congresista, el narcotráfico existe justamente porque la producción es ilegal. ¿O acaso usted en el Código Penal encuentra tráfico ilícito de alcohol o tráfico ilícito de paracetamol? No, porque justamente estas sustancias son legales. Y cuando uno legaliza la marihuana o legaliza una sustancia, el que se friega es el narcotraficante o el microcomercializador, porque tú ya no vas a ir a comprarle a tu dealer del parque tu marihuana, tú vas a ir al lugar donde es legal, tú vas a ir al lugar donde sabes que hay buena calidad, donde además el precio es más bajo porque existe mayor competencia. Y para los que quizás se estén indignando un poco porque he osado comparar la marihuana con el alcohol, vamos a tirar unos datitos que soltó un estudio de la prestigiosísima Scientific Reports Magazine. En primer lugar, consumir marihuana es 114 veces más seguro para la salud que beber alcohol. En segundo lugar, es considerablemente más fácil morirse de sobredosis de alcohol o de tabaco que de marihuana. De hecho, los estudios demuestran que es altamente improbable, si no imposible, morir de sobredosis de marihuana. Uno tendría que consumir 680 kilos en un lapso de 15 minutos para poder morir de sobredosis de marihuana, lo cual es virtualmente imposible. Ahora bien, también es cierto que diversos estudios científicos demuestran que la marihuana en algunos casos puede ocasionar cambios estructurales en el cerebro de las personas que lo consumen y también activar trastornos mentales. Entonces uno siempre tiene que consumir las sustancias que decida de manera responsable, teniendo en cuenta diversos factores como las recomendaciones médicas, como el historial familiar o como la personalidad adictiva. Ahora bien, si yo creo, y creo que ha quedado claro, en que la legalización de la marihuana debe ser total, también es cierto pues que esta es una política pública que debe ser progresiva. No vamos a mañana presentar un proyecto de ley en el Congreso que pida la legalización total de la marihuana porque no vamos a encontrar consenso político para eso, no va a ocurrir. Entonces está muy bien que se haya legalizado el uso medicinal del cannabis, es un buen primer paso y luego pues poco a poco esperemos llegar a una libertad total en el consumo de la marihuana, que no es pues una sustancia tan nociva como el alcohol o como el tabaco y cuya prohibición no ha logrado eliminar su consumo, sino que este sigue existiendo pero de manera ilegal y causando daños que no generarían en un mercado formal. Esto ha sido entonces Contracorriente por este domingo, hablando sobre la marihuana medicinal y la marihuana no medicinal. Cuéntenos qué opinan, cuéntenos si creen que se debería legalizar la marihuana totalmente, cuéntenos si tienen alguna experiencia sobre el uso de la marihuana medicinal y déjenos sus comentarios. Ya nos vemos entonces el próximo domingo. Gracias por acompañarnos.